El libro del Apocalipsis parte desde la resurrección de Jesús hasta el final del conflicto. Es decir, es un complemento para el libro de Daniel, o Daniel complementa el libro de Apocalipsis, como queráis verlo. La palabra bienaventurado, seguro que recordáis las bienaventuranzas de Jesús. Bienaventurado es aquel, según el texto bíblico, que entiende el proyecto de Dios para su vida. El término se utiliza tanto en Daniel como en Apocalipsis y siempre tiene que ver con una estabilidad que, comprendiendo el proyecto de Dios para nuestra vida, podemos vivir además de las grandes dificultades que tenemos en este mundo. Por eso, buscando el número 7, que es lo que Juan va a utilizar en todo el libro del Apocalipsis, vamos a meditar y a reflexionar y a disfrutar de todo ese mensaje de esperanza, ese mensaje que Dios tiene para nosotros. Fijaos, hay una visión de felicidad de los redimidos. Como os decía, el mensaje de Apocalipsis va dirigido directamente al remanente de Dios, al pueblo de Dios. No va dirigido a los que no son creyentes, ya que no entenderían todo el mensaje. Fijaos qué escena más bonita la que nos encontramos al principio del libro, que os invito a que podáis abrirlo. Y dice en el capítulo 1, donde va a aparecer la primera bienaventuranza de las 7. Pero dejadme que podamos leer un poquito a partir del versículo 9 del capítulo 1, donde Juan ve una de las grandes visiones, extraordinarias visiones que tiene el libro. Dice: yo, Juan, vuestro hermano y partícipe con vosotros en la tribulación, en el reino, en la perseverancia de Jesús, estaba en la isla de Patmos. ¿Por qué? Por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesús. ¿Sabéis, mis hermanos? El Apocalipsis es un libro para exiliados, para el pueblo de Dios que es exiliado porque es injustamente comprendido. ¿Sabéis? Uno de los grandes problemas que tendremos al final del tiempo será la intolerancia religiosa. Será el que los que seamos diferentes al resto no seremos comprendidos. Ayer leía una noticia que la Corte Suprema de la Comunidad Económica Europea ha decidido que no se puede portar ningún símbolo religioso en los puestos de trabajo de ninguna empresa en toda la comunidad. Incluso en Alemania han sido despedidas 2 personas por llevar símbolos religiosos en su vestimenta. Con lo cual, no vemos un mundo, hermanos, que vayamos a mejor. Vemos un mundo que se acerca más al final. Y mientras tanto, ¿qué es o cómo funciona o cómo protege Jesús a la iglesia en sentido general? Las 7 iglesias que tenéis ahí en el candelabro, que son las que vamos a ver un poquito en el desarrollo de todo el libro. ¿Por qué estaba Juan? ¿Por qué estaba Juan prisionero? Simplemente por ser fiel a Dios. No había cometido ninguna infracción contra el imperio, no había cometido ningún delito social, simplemente era un exiliado por la palabra de Dios. ¿Y cómo se consuela a Juan? ¿Cómo se consuela ante estas circunstancias? Fijaos qué impresionante visión a partir del versículo 10. Y estando en espíritu en el día del Señor, oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía: escribe lo que ves en un rollo y envíalo a las 7 iglesias. Y aquí tenéis, hermanos, el nombre de las 7 iglesias. Dice Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vi 7 candelabros de oro. Aquí lo tenéis, hermanos, en esta visión. Y en medio de los 7 candelabros, uno semejante al Hijo del Hombre, vestido con una túnica talar, ceñido a la altura del pecho con una faja de oro. Versículo 14. Su cabeza y los cabellos eran blancos como lana, como la nieve, y sus ojos como llama de fuego. Sus pies eran semejantes al bronce bien brillado, como un horno encendido, y su voz como el estruendo de muchas aguas.
Y aquí, hermanos, empieza la seguridad para el creyente. Hermanos, el libro de Apocalipsis y el libro de Daniel no nos garantiza que el verdadero creyente todas las cosas le vayan bien en este mundo. Lo que le garantiza es la vida eterna. Y con ello tiene que ver las bienaventuranzas que vamos a ver en este día. Dice, en su diestra, versículo 16, tenía 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de doble filo, y su semblante era como brilla el sol con fuerza. Cuando lo vi caí como muerto a sus pies, pero él puso su mano derecha sobre mí diciendo, no temas, yo soy el primero, yo soy el último. Mis hermanos, entre el primero y el último está el espacio de tu vida, está el espacio de mi vida. Ese momento que nos toca vivir en el momento histórico que nos compete la profecía, tanto de Daniel como de Apocalipsis. Jesús es. El sumo sacerdote celestial es el primero y es el último. El que estuve muerto, pero vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del cementerio. Mis hermanos, ¿en quién hemos creído? ¿En una invención humana? ¿Sabéis, hermanos? El cristianismo es la única religión del mundo que no tiene una tumba de su líder para ir a adorar. Porque lo que nos cuentan de Palestina no es cierto. Cuando los romanos llegaron en el año 70, destruyeron completamente Jerusalén. No quedó absolutamente nada. Fue la tradición, siglos después, la que fue ubicando en ciertos lugares de la ciudad reconstruida. Pero no sabemos dónde murió Jesús o dónde fue enterrado Jesús. Pero ¿podríamos ir a adorar nosotros, hermanos, a una tumba donde está nuestro líder? No, nuestro líder está en los cielos. Nuestro líder, hermanos, está venciendo a la muerte por ti y por mí. Y dice, escribe pues las cosas que has visto y las que son y las que están a punto de suceder después de estas. El misterio de las 7 estrellas que vistes en mano derecha y los 7 candelabros son, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y las 7 candelabros son las 7 iglesias. Mis hermanos, esta es la historia de la iglesia, la historia del cristianismo. Empezando por la primera en la época de Jesús y terminando por la Odisea, la última, la que espera la venida de Jesús. Y mientras tanto, mientras se describe en el libro todo el proceso del conflicto que va dirigido para el pueblo de Dios, nos encontramos con 7 preciosas expresiones de gratitud, pero sobre todo de confianza. Mis hermanos, si dejamos de mirar a Jesús, al Jesús resucitado, al Jesús que intercede por nosotros en el santuario celestial, los problemas del mundo, los problemas de la sociedad harán de nosotros personas muy, muy, muy débiles. Con esto no quiero decir que no suframos, que no pasemos por dificultades. Lo que quiero decir, mis hermanos, es que nosotros somos pasajeros, que vamos andando, al igual que el pueblo de Israel por el desierto hasta llegar a Canaán. Nosotros vamos andando hasta llegar a la Canaán celestial. Y mientras tanto, 7 consejos de confianza que son los que vamos a ver en esta mañana. Hemos leído esta parte ya, algunos de los nombres de Jesús, el ungido, testigo fiel, primero en nacer, soberano de los reyes, el que nos ama y con su sangre nos rescató de nuestros pecados. Mis hermanos, ¿crees en este Jesús? ¿Crees que realmente tu vida y la mía están realmente puestas en sus manos? Creer significa tener confianza. Creer significa, mis hermanos, depositar en alguien real y vivo nuestra esperanza.
Dice, al que hizo de nosotros linaje real, sacerdotes para Dios y el Padre, a él la gloria, el poder, por los siglos de los siglos. Amén. Mis hermanos, este es el mensaje de esperanza. No mires tu vida a través de aquello que pisas cada día, la enfermedad, el sufrimiento, el enfrentamiento. Nosotros sabemos en quién hemos creído. Las 7 bienaventuranzas están repartidas en el libro. Hay una en la primera parte y 6 en la segunda parte, que son las que vamos a ir viendo. Fijaos, la revelación de Jesús, de Jesucristo, que Dios le dio para manifestar a sus embajadores, a sus siervos, lo que debe suceder en breve. Y lo declaró enviándolo por medio de su ángel a su siervo Juan. Esta es toda la revelación. Fijaos qué cosa más bonita. La palabra revelación, hermanos, sé que lo sabéis, pero dejadme recordarlo. Significa descorrer el velo. Es decir, esta palabra se emplea en la Biblia para mostrar realidades celestiales que yo no podría ver, que tú no podrías ver, si no es a través de la revelación profética. Y hay un mensaje de Dios para nosotros. Ese mensaje es la revelación sobre Jesucristo y nos llega a nosotros a través de Juan, el cual dio testimonio, dice el texto, dio testimonio de la palabra de Dios y el testimonio del Mesías, todo cuanto vio. Y la primera, bienaventurado, es decir, feliz, dichoso, el que encuentra para su vida la paz, no en la vida diaria, no en los problemas de la vida, sino en la esperanza. Mis hermanos, un cristianismo sin esperanza es un cristianismo que no tiene vida, es un cristianismo muerto. La esperanza forma parte de la gran creencia nuestra. Y fijaos cuál es la exhortación dirigida a las iglesias, esas iglesias representadas por el candelabro, que representa a la Iglesia universal, desde la primera hasta la Odisea, la última. Dice, bienaventurado el que lee, vosotros, los que oís la palabra de la profecía, para todos, y guardan las cosas escritas en ella, porque el tiempo de la soberanía de Dios está cerca. Esta es, mis hermanos, la primera de las bienaventuranzas. Y Jesús le dijo a Juan, envíala a las 7 iglesias, es decir, envíala a la Iglesia universal. Mis hermanos, esta bienaventuranza, como las 6 que vamos a ver a continuación, son tan importantes para la Iglesia del primer siglo como para la Iglesia del final del tiempo, la Iglesia de la Odisea, de la cual tú y yo somos partícipes, miembros, y compartimos con Juan la palabra de Dios y el testimonio de Jesús. ¿Y para qué fue dado? Para que seamos estables, para que seamos bienaventurados, para que seamos felices. Al leer las profecías bíblicas y sobre todo guardar la esperanza que se deriva de ello. Porque el tiempo de la soberanía de Dios, hermanos, está cerca. A veces, mis hermanos, como pueblo, nos dedicamos a intentar poner fechas, saber cuándo va a venir Jesús, cuándo no va a venir. No digo que no sea importante, pero yo me hago una pregunta. ¿Sabemos cuándo vamos a pasar al descanso? Si pasamos al descanso, ¿Jesús no ha venido en ese momento? Y la venida de Jesús, mis hermanos, no va a ser exactamente igual para los que estén vivos, para los que han pasado al descanso, ¿no va a ser igual? Por eso, no debemos de confundir nuestra preparación espiritual con el momento
preciso de la venida de Jesús. Porque bien pasemos por el descanso o bien estemos vivos, a Jesús lo veremos todos juntos en el mismo momento aparecer en las nubes de los cielos. Y eso tiene que ser, mis hermanos, para ti y para mí, tiene que ser el mayor punto de apoyo para ver las dificultades de la vida. ¿Por qué estaba Juan en prisión? ¿Por cometer un delito? Por ser fiel a Dios, simplemente. Y estas grandes visiones que vamos a repasar brevemente en esta mañana es simplemente, hermanos, una antesala de lo que tiene que ser tu vida y la mía. Y que yo te invito a que podamos disfrutar esperando ese momento glorioso, pero sobre todo no desequilibrarnos ni tener dificultades en la vida diaria. Llegamos así al capítulo 14, lo conocéis, el gran mensaje angélico, el gran mensaje de Dios para la humanidad. ¿Y quién tiene que predicar ese mensaje? Fijaos lo que dice el capítulo 14, versículo 12. Aquí está el cariño de los santos, la paciencia, como traduce la Reina Valera. Los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Es decir, el cariño de los santos, hermanos, se expresa siendo fiel a las dos grandes partes de la Biblia, porque en ellas tenemos el mensaje de salvación. Dice, y oí una voz del cielo que decía, escribe, bienaventurados los muertos que mueren en el Señor de aquí en adelante. Así sea, dice el Espíritu, les será dada descanso a sus fatigas, porque sus obras van con ellos. Conocéis, hermanos, el capítulo 12, 13, 14. Pero dejadme simplemente resaltar un versículo del capítulo 14, que creo que es el fundamental para nosotros, de donde podemos extraer la ilusión de esta bienaventuranza. Es el capítulo 14, versículo 6 y 7. Yo os invito a que podáis buscar. Vi otro ángel volando en medio del cielo, que tenía el evangelio eterno para proclamarlo a los asentados en la tierra, es decir, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. No sé si os acordáis, mis hermanos, lo que ocurrió en la Torre de Babel. Allí Dios tuvo que intervenir. ¿Para qué? Para que la humanidad no se destruyera. Y ahí fueron creados los idiomas y fueron creadas las culturas. ¿Y cuál es el último mensaje? Hermanos, es el mismo de la Torre de Babel. Ahora predicamos a toda nación, tribu, lengua y pueblo, porque para Dios hay un solo pueblo, hay una sola nación y hay una sola humanidad. Lo que comenzó en la Torre de Babel se terminará con la predicación del primer mensaje angélico. ¿Y cuál es ese mensaje? Mis hermanos, Apocalipsis capítulo 14, versículo 7. Y decía a gritos, conoced a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad al que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Mis hermanos, esta parte es exactamente lo contrario a los 11 primeros capítulos de la Biblia. Allí entró el mal, allí se introdujeron las culturas, allí se introdujeron las diferencias de idiomas. Y el triple mensaje angélico va dirigido a la unificación de toda la humanidad frente a la venida de Jesús. Por eso dice, bienaventurados, es decir, felices, estables, dichosos, los muertos que mueren en el Señor de aquí en adelante. ¿Por qué? Porque descansarán de sus fatigas, sus obras van con ellos. Qué precioso mensaje, hermanos, de esperanza. La tercera, capítulo 16, versículo 15. Es el momento en el cual el Señor derramará las últimas sentencias sobre la tierra, habiendo separado ya a su pueblo
de los que no creen voluntariamente en Dios y dice, mirad, llego como ladrón. Mis hermanos, no sabemos el día, no sabemos la hora, no sabemos cuándo Jesús va a venir. Pero sí sabemos que nadie llegará a ese momento antes que otro. Y fijaos qué cosa más bonita. Mirad, voy a llegar como un ladrón. Bienaventurado, feliz, dichoso el que está en vela con la ropa puesta. Hermanos, ¿a qué nos recuerda esta bienaventuranza? Si recordáis, cuando Dios preparó a su pueblo para salir de Egipto, ¿qué le dijo? Que se pusiesen la ropa, que se ataran la túnica, que se pusiesen el calzado. ¿Por qué? Porque iban a salir a la libertad. Esa misma idea es la que se mantiene en el libro del Apocalipsis. Mis hermanos, hay que estar preparados porque no sabemos cuándo Jesús va a venir. Y eso lo convierte el Apocalipsis en un estado de felicidad, de confianza. Fijaos, mirad, voy a llegar como un ladrón. Bienaventurado el que está en vela con la ropa puesta. Así no tendrá que pasear desnudo, dejando ver sus vergüenzas. Qué detalle, hermanos, más bonito. Esta será la tercera gran Pascua, la última. La primera fue en Egipto, la segunda fue en la muerte de Jesús y la tercera es pasar directamente a la eternidad. Y el Señor te está diciendo, y me está diciendo a mí, tienes que ser feliz, tienes que ser dichoso, porque estás preparado, porque estás esperando inteligentemente la venida de Jesús. Me encanta esta tercera bienaventuranza. Otra preciosa promesa en el libro. Y la cuarta aparecerá en el capítulo 19, un capítulo importante para el desarrollo bíblico, porque es el momento en que el Rey de Reyes va a asumir el control definitivo sobre la tierra. Dice a partir del versículo 6, y oí algo que recordaba el rumor de una gran multitud, el estruendo del océano y el retumbar de fuertes truenos, que decía, aleluya. ¿Veis? No debemos de confundir rumor de gran multitud, estruendo de océanos, retumbar de fuertes truenos, en sentido negativo, porque es el sentido positivo, porque es la forma que Dios utiliza en la Biblia para hablar al ser humano. Dice, aleluya, ha empezado a reinar el Señor nuestro Dios, soberano de todo. Mis hermanos, ¿qué esperas realmente? ¿Tú esperas la venida de Jesús? Yo la espero. ¿Sabéis? Ser pastor, ser otra cosa, son simplemente funciones para esta tierra. Ante todo hay que ser creyente. Y el creyente es el que establece una relación de amistad con Dios. Y se le da alabanza. ¿Por qué? Porque a Juan se le muestra que llega un momento en que Jesús empieza a gobernar. ¿Y qué significa eso, hermanos? Que atrás queda la enfermedad, atrás quedan las dificultades, atrás queda todo aquello que impide que podamos tener una vida confortable aquí. Dice, hagamos fiesta, saltemos de gozo y démosle a él gloria, porque han llegado las bodas del Cordero. Y la esposa se ha preparado. Mis hermanos, qué escena tan espectacular y qué escena tan de confianza para cada uno de nosotros. Déjame que te diga algo. Yo sé que la vida es complicada. Si pudiésemos escribir un libro de toda nuestra vida, ¿cuántas páginas de felicidad tendría ese libro? ¿Cuántas páginas de momentos infelices tendría ese libro? Pero ¿sabéis? La historia es una historia de triunfo. La historia es una historia que es Dios quien la escribe. No es la enfermedad, no es la pandemia. No, eso no la escribe
Esa historia no la escribe Dios. Esa intenta escribirla el enemigo de Dios. Por eso, en esta bienaventuranza que estamos viendo en el capítulo 19, cuando el gran rey asume el reino y la victoria sobre el mal definitivamente. Hermanos, ¿con qué empezaremos? ¿Con qué empezaremos la eternidad? Con la boda del Cordero. ¿Habéis pensado alguna vez lo que será eso? ¿Sabéis? Yo cuando llego a estos sitios pienso, cosa que ojo no vio, sé que conocéis el texto, cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni vino jamás al entendimiento. Nada de lo que nos podamos imaginar de lo que será la eternidad, hermanos, se corresponde con la realidad. Será mucho mejor. Pablo, Pedro, Santiago, dejaron su vida, hermanos, dejaron su vida por la predicación del Evangelio, dejaron su vida por la esperanza. Nuestra situación no va a ser diferente. Por tanto, el texto nos dice, dice, hagamos fiesta, saltemos de gozo, démosle gracias a gloria a Dios, porque ha llegado la boda del Cordero. Es decir, la gran Pascua, la gran Santa Cena Celestial, con la que comenzaremos la eternidad. Dice, y le han regalado un vestido de lino puro, esplendente, y el lino representa las buenas obras de los santos. Y entonces dijo, escribe, bienaventurados los invitados al banquete de bodas. Y añadió, estas palabras son verdad, porque vienen de Dios. Mis hermanos, yo creo en esto. Yo creo en que Dios va a resolver todos los problemas de nuestra vida. Simplemente, ¿qué hay que hacer? Tener una espera inteligente. Creo que es importante que nos demos cuenta, hermanos, de esto. Y se nos dice, y estas palabras son verdad, porque vienen de Dios. La quinta, capítulo 20. Un capítulo que lo conocéis perfectamente, donde nos habla del milenio, la separación definitiva entre los que son pueblo de Dios y los que no son pueblo de Dios. En el 26 dice, bienaventurados y santo, aquel a quien le toca la primera resurrección. Sobre ellos la segunda muerte no tiene poder. Mis hermanos, yo supongo que como en mi caso, hay familiares vuestros que ya han pasado al descanso. Primero ahora se ha vuelto barbo. Ya han pasado al descanso. Yo tuve la ocasión de hacer el entierro de mi padre y de mi madre. Y de muchos seres queridos que fueron mis maestros de escuela sabática cuando yo era niño, los que me enseñaron los primeros pasos de la Biblia. Algunos ya descansan en el Señor. Bienaventurado y santo, hermanos. El que tiene parte en la primera resurrección. La muerte definitiva no tiene nada que ver contigo ni conmigo. Simplemente tenemos que ser felices, bienaventurados, esperando el regreso de Jesús. No sé si recordáis, hermanos, el texto que dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. No os dejéis, hermanos, no os dejéis desesperar por la enfermedad, por los problemas. Eso lo vamos a tener siempre. Eso van a estar con nosotros siempre. ¿Hasta qué? Hasta que empiece las bodas del Cordero. Hermanos, yo creo en esto. Yo lo creo de verdad. ¿Y qué llegaremos a ser? Sacerdotes de Dios y serán reyes con él durante todo el milenio. Hermanos, ya el pecado, la muerte, ya no tendrá nada que ver con nosotros. Habremos terminado
la historia. Y quiero, hermanos, versículo 14 y versículo 15 del capítulo 20, compartirlo con vosotros. Dice el 13: y el mar entregó a los muertos que había en él, la muerte y el cementerio entregaron los muertos que había en ellos, fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el cementerio fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte. El que no fue inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Mis hermanos, ¿cómo se escribe nuestro nombre en el libro de la vida? Nuestro nombre se escribe cuando pedimos el perdón por nuestros pecados, cuando nos reconciliamos con los demás, cuando nos reconciliamos con Dios. Ahí se escribe el libro de tu nombre en el libro de la vida, o mi nombre en el libro de la vida. La sexta bienaventuranza. El precioso capítulo 22 con el que acaba todo el libro. Mis hermanos, permitidme leer desde el versículo 1 del capítulo 22, un texto de esperanza, un texto que dignifica a nuestro Dios y dignifica nuestra vida. Dice: y me mostró un río de agua viva resplandeciente como el cristal, que fluye del trono de Dios y del Cordero. Hermanos, imaginaros la escena. Vivimos en la esperanza del regreso de Jesús. En medio de la calle, a un lado y otro, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando su fruto según cada mes. Y las hojas de los árboles son para sanidad de las naciones. Y allí ya no habrá más maldición, sino que el trono de Dios y del Cordero estará con ella, y sus siervos le servirán. Y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. Y allí no habrá noche, y no tiene necesidad de luz, de lámpara, ni luz de sol, porque el Señor Dios resplandecerá sobre ellos, y reinarán por los siglos de los siglos. Mis hermanos, ¿qué importancia tiene 80, 90 años de vida? De vida, con la eternidad. Solamente, hermanos, se necesita que tu nombre y el mío estén escritos en el libro de la vida. ¿Y cuándo se escribe? Cuando nos arrepentimos de las cosas donde nos equivocamos. El Señor no quiere otra cosa. Y ahora viene, después de esta preciosa promesa, hermano, viene la bienaventuranza. No consiste en la abundancia de los bienes que posee. Dice, me dijo, estas palabras son dignas de fe y verdaderas. El Señor Dios, que inspira a los profetas, envió su ángel para mostrar a sus seguidores lo que tiene que suceder en breve. Voy a llegar enseguida. Bienaventurado el que hace caso de la profecía contenida en este libro. Un libro de esperanza, hermanos. Cuánta tristeza siento cuando hay compañeros a lo largo y ancho de este mundo que emplean las profecías para atemorizar, para sentenciar a los demás. Mis hermanos, no me gustan los malos juicios sobre mi persona, a ti tampoco. Pero realmente lo que tiene que servirnos es qué es lo que Dios piensa de cada uno de nosotros. Bienaventurado el que hace caso a la profecía de este libro. Y así llegamos, mis hermanos, llegamos al final, a la última. Después que volvemos al Edén, después que volvemos a comer del árbol de la vida, dice: voy a llegar enseguida. Capítulo 22, versículo 12. Para pagar a cada uno conforme a la calidad de su trabajo. Yo soy el alfa y el omega, el primero y el último, el principio y el fin. Mis hermanos, ¿qué queda a partir del versículo 13? La eternidad de Jesús, la eternidad de Dios. Y esa eternidad, hermanos, nos va a ser regalada. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y entrar por las puertas de la ciudad.
mis hermanos, un pequeño recorrido de 7 grandes ideas, de 7 grandes promesas que me parecen importantes. Tenemos aún la iglesia cerrada, todavía hay problemas. Esta mañana nos han comunicado que una familia pastoral, incluso después de estar vacunados, han cogido el COVID. Es la vida. Es la vida. Confiemos en el Señor. Y seamos felices, no por lo que nos ocurre en cada día, sino por la esperanza bendita de que Dios está con nosotros. ¿Te imaginas qué será verlo cara a cara? ¿Te imaginas lo que será acceder al árbol de la vida? Yo me hago una pregunta. ¿Merece la pena abandonar eso por un minuto de gloria en este mundo? Yo creo que no. Y quiero terminar, hermanos. Quiero terminar con el capítulo 22 del 18 hasta el final. Un texto precioso. Yo testifico a todo el que oye las palabras de la profecía de este libro. Es Juan quien está escribiendo esto. Es Juan quien dice esto. Si alguno añade a ellas, Dios le añadirá a las plagas escritas en este libro. Si alguno quita las palabras del rollo de esta profecía, Dios quitará su parte del árbol de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que han sido escritas por ellos. El que da testimonio de estas cosas dice: sí, vengo pronto. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. La gracia del Señor Jesús sea con todos vosotros. Mis hermanos, no tengo mejor mensaje, porque no es solo para vosotros, es también para mí. La gracia del Señor Jesús sea con todos vosotros. Amén. Que el Señor os bendiga, que el Señor os guíe. Amén, pastor.